Bienvenidos fluidómanos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de cinemática de fluidos y vamos a hablar sobre el teorema de transporte de Reynolds. Sin embargo, antes de entrar a la parte física y matemática, es decir, la parte compleja de lo que es este tema, vamos a hablar primero de unos temas introductorios o algunas bases que vamos a necesitar para entender este teorema. Y vamos a empezar con lo que es definir y dar unas características sobre un sistema cerrado o sistema. Bueno, para entender este concepto vamos a empezar con un ejemplo de un río que está fluyendo. Ustedes pueden notar acá con las flechas azules oscuras por dónde es la dirección del río. Por ejemplo, tenemos acá dos entradas, tenemos el cauce principal, tenemos una salida del cauce principal y otra salida del cauce principal. Y en este ejemplo, el objetivo va a ser de entender o estudiar cómo evoluciona un contaminante. Y ese contaminante va a ser depositado por esta empresa que ustedes están notando acá. ¿Cómo se va a ver ese contaminante? Bueno, acá tenemos la forma visual. El contaminante lo vamos a representar de forma esférica de algunas bolitas de color café. Y resulta que este contaminante, una de las características va a ser que va a ser una inyección puntual. Es decir, no es una inyección continua, ni es una inyección intermitente, ni es una inyección oscilatoria. Cuando me refiero a que es una inyección puntual, eso significa que la empresa almacenó su contaminante dentro de un tanque y después lo virtió al río en una hora específica. Y se va a ver de esta forma. Ahora, si ustedes buscan la definición de lo que es un sistema cerrado o un sistema, las primeras palabras que van a llegar van a ser que es un volumen imaginario que delimita el analista, ya sea el profesional, el científico, el ingeniero, el técnico, quien sea. Y resulta que como el objetivo es ver cómo evoluciona ese contaminante, vamos a ponerlo de esta forma. Resulta natural de que sea el contorno del volumen como tal del contaminante. Acá pues ustedes van a tener que utilizar un poco su imaginación de que va a ser en 3 dimensiones, pero pues por efectos visuales lo vamos a ver en 2 dimensiones. Y lo vamos a representar con ese contorno de color amarillo que ustedes están viendo acá. Resulta que cuando el contaminante evoluciona, es decir, como el río está fluyendo de izquierda a derecha, van a haber procesos que hagan que el contaminante evolucione, es decir, se desplace. Procesos como la advección, procesos como la advección. Y eso va a producir que el contaminante se vea de esta forma ahora, para un tiempo determinado. Puede ser después de 20 minutos, puede ser después de 30 minutos. Y resulta que algo interesante que ustedes ya están notando es que el sistema, es decir, ese contorno amarillo que ustedes están viendo, ya no es el mismo con el que empezamos. Noten acá, este es el que con el que iniciamos, ahora se ve de esta forma. Y resulta que, pues ustedes saben, el río no va a parar, va a continuar fluyendo, pues eso va a hacer que sigan evolucionando en el tiempo lo que es la advección y lo que es la difusión y va a esparcir todo el contaminante por todo el río y se va a ver ahora de esta forma. Y noten nuevamente que en ningún momento el sistema o este sistema cerrado que está en contorno amarillo va a tener la misma geometría. Pero miremos a ver cuáles son algunas de estas características del sistema, además de la definición que ya la dimos, que es un volumen imaginario. Bueno, primero vamos a tener la característica que ya creo que resultó evidente, y es que el sistema o el sistema cerrado se deforma. Si volvemos otra vez acá al inicio, teníamos esta evolución, cambió su geometría el sistema de esta manera y ahora tiene esta otra forma que ustedes están percibiendo acá, ¿cierto? Entonces siempre se va a deformar el sistema conforme la sustancia o el fluido de interés evolucione en el tiempo. Ahora tenemos otra característica y es que no existen flujos de la propiedad extensiva. Bueno, ojo. Una propiedad extensiva es toda aquella que se ve afectada por el volumen o llamémoslo en 3 dimensiones. Por ejemplo, la masa, el volumen. Usualmente siempre utilizamos estas dos para introducirlas dentro del teorema de transporte de Reynolds, sobre todo cuando hablamos de conservación de masa, cuando hablamos de conservación de volumen, pero también podemos hablar de energía, como conservación de energía, o también podemos hablar de conservación de momento, no cantidad de movimiento, que eso lo vamos a ir viendo más adelante.
Entonces, cuando habla de que no existen esos flujos, es decir, no se está viendo que está penetrando nuevas concentraciones o no se están saliendo estas concentraciones. Si ustedes notan acá, el número de contaminantes o el número de bolitas acá de café que ustedes están viendo delimitados siempre van a estar cerrados por el sistema. Noten que, mire, acá siguen cerrados, no hay ninguno por fuera. Aquí incluso cuando está disperso por todo el río también están cerrados. Es decir, no permitió flujos ni de entrada ni de salida. Es decir, no hay nuevos contaminantes que entren ni no hay este mismo contaminante tampoco puede salir del sistema. Entonces, es una característica muy importante. La siguiente característica es un enfoque lagrangiano. Bueno, si ustedes vieron los videos anteriores, recordemos que cuando hablábamos de enfoque lagrangiano era que teníamos que seguir una partícula, hacíamos una descripción del campo de velocidades y bueno, un montón de cosas que si no las tienes claras, sí te recomiendo que mires esos videos porque vamos a utilizar estos conceptos. Acá podemos asociar exactamente lo mismo con ese enfoque lagrangiano, porque en vez de seguir una partícula, lo que vamos a hacer es seguir una cantidad de fluido, en este caso el contaminante, una cantidad específica, y siempre la van a estar siguiendo. Por eso es que no ninguna de estas bolitas o ninguno de esos contaminantes está por fuera de esa región. Y siempre que evoluciona, pues siempre se tiene que deformar el sistema para preservar ese mismo contaminante que era de interés, que se planteó desde un inicio. Y viene una de las cosas más importantes y es que la propiedad extensiva se conserva debido a la deformación del sistema. Esta es una de las cosas más importantes y yo creo que principales del teorema de transporte de Reynolds y es que la conservación tiene que existir. Por ejemplo, si nosotros decimos que la concentración de este contaminante está en función del número de estas bolitas cafés que ustedes están viendo, no importa si están juntas o dispersas, solamente están ligadas al número de esas bolitas. Noten que cuando evoluciona este contaminante, el mismo número tiene que ser igual. Es decir, si aquí habían habían 200 bolitas, aquí tiene que haber 200 bolitas de contaminante, aquí también tiene que haber 200 bolitas de contaminante también. Es decir, que la conservación se tiene que garantizar, es decir, que no va a cambiar en el tiempo. En este caso, por ejemplo, si hablamos de una propiedad extensiva, la masa de ese contaminante en este tiempo tiene que ser igual a la masa del contaminante en este tiempo y tiene que ser igual a la masa del contaminante de este tiempo que ustedes están viendo acá. Entonces, una ley muy principal que se debe tener en cuenta es que siempre que se aplica un sistema cerrado, la conservación tiene que existir. Y esa conservación se debe a que el sistema siempre se va a estar deformando. Ahora, ustedes pueden notar que esto pues suena muy ideal, ¿cierto? Es decir, tener un sistema cerrado, plantearlo de forma imaginaria, siempre se puede realizar mediante modelos matemáticos, se puede hacer mediante modelos experimentales. Pero a la hora, digamos, desde la ingeniería, por ejemplo, acá como un río, tratar de perseguir esto, acá como este contaminante, pues puede resultar difícil. Entonces, por eso también hay que mirar otros enfoques, como tal vez ustedes lo pueden estar imaginando, como el enfoque euleriano, que lo vamos a ver en el próximo video. Por lo pronto, quiero que se queden con esas 4 características que van a ser parte del teorema de transporte de Reynolds cuando hagamos la deducción física matemática. Bueno, por lo pronto me despido, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, por favor compartir este material con sus conocidos, que entre más personas, pues mayor va a ser la motivación para continuar con este video. Nos vemos en una próxima.